del consumidor. En el día de hoy vamos a tener un live muy interesante. Vamos a estar hablando de cómo cuidar la higiene de los alimentos en la cocina, específicamente en la cocina, durante lo que es esta cuarentena. Pero siempre antes de iniciar nos gusta pues hacer una recapitulación de lo que tratamos en el anterior, en el live anterior. En el live anterior logramos hablar acerca de lo que eran los fraudes en las redes, cómo no caer en ellos. Y ahí hablamos de la importancia de no compartir informaciones que no sean informaciones veraces, que vengan de fuentes certificadas, porque como explicábamos en aquel momento, pues existen muchas personas que están buscando el que pues realizar este tipo de fraude. Entonces, mediante incluso hasta imágenes, links de noticias, están enviando trucos que logran encriptar o violar lo que es la seguridad de sus móviles mediante lo que es WhatsApp, redes sociales y demás, y así roban su identidad, roban sus datos crediticios de sus tarjetas de crédito, banco y demás, y eso entonces pues daña lo que es su seguridad y lo que es la protección de sus intereses económicos. En el día de hoy, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de lo que es cómo cuidar la higiene de nuestros alimentos en la cocina. Y pues es algo bien simple y vamos a reducirlo quizás en 10 consejos. Mantener una alimentación saludable es fundamental, no solo para sentirse bien, sino también para que tus hijos crezcan sanos, tus familiares igual, antes de ingerir todos los nutrientes que necesitan. Pero cuando hablamos de alimentación saludable nos referimos además a un punto particular que en muchos casos o muchas veces no tenemos en cuenta, que es la higiene de la cocina, la higiene, el cuidado, la limpieza que tiene ese lugar tan importante en nuestros hogares, y la higiene que debe de tener al momento de iniciar a pues nosotros consumir y producir o quien dice cocinar nuestros alimentos. Entonces la higiene en la cocina no es simplemente mantener limpio el espacio donde cocinarás, sino tener cuidado en la manera de lavar, manipular y cocinar los alimentos que vamos a ingerir en nuestro hogar. Hoy te damos algunos consejos para una correcta cocina responsable. Así podrás estar tranquilo a la hora de cocinar para ti y para tu familia. Entonces, ¿por qué es importante mantener la higiene en la cocina? Tener cuidado a la hora de conservar y preparar los alimentos es esencial para mantener su calidad nutricional y evitar los posibles riesgos de salud para tu familia. Algunas veces pequeños descuidos a la hora de manipular los alimentos pueden producir enfermedades ocasionadas por virus, bacterias y parásitos. Vamos a mencionar una que es bien famosa y bien temida, que es por ejemplo todo lo que son los virus o enfermedades gastrointestinales, disculpen. Entonces, durante los meses usualmente de calor en nuestro país, que no hay, es prácticamente la temporada que usualmente se pasa todo el año, es muy recomendable seguir y mantener estas recomendaciones de lo que es la limpieza de los alimentos. Por así mismo como la limpieza de los alimentos, también tenemos que tener una limpieza en el entorno en el cual vamos a manipular los alimentos. Entonces, es momento de extremar la higiene en la cocina y de tener un sumo cuidado a la hora de manipular los alimentos. Sin lugar a dudas, es lo mejor que puedes hacer para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria. Y es lo mejor que podemos hacer para prevenir contagiarnos de algún tipo de enfermedad que nos obligue quizás visitar un centro médico en estas condiciones, las cuales quizás es el último lugar que queremos visitar. Entonces, comencemos con lo primero. Una cocina limpia y reluciente. Antes de empezar a cocinar, asegúrate siempre de tener tu cocina limpia y reluciente. Las manchas, las salpicaduras de los alimentos, la grasa y el aceite y otros residuos que pueden depositarse en las mesetas, en los gabinetes, en las paredes de tu cocina, pues son una fuente de contaminación entonces es una fuente de contaminación para tus alimentos. Por eso debemos de intentar mantener tu cocina limpia de manera habitual para evitar estos riesgos. Hay algo en la cocina que usualmente las personas un poco olvidan, aparte de lo que es todo lo que es la parte física, y son los paños, las esponjas. Estos usualmente albergan muchos microorganismos, los cuales son transportados y acumulados en ellos, y que usualmente si no llevamos esa correcta manipulación de ellos mismos, de desinfectarlos, lavarlos y demás, pues es una fuente de contaminación constante en nuestras cocinas. Estoy viendo muchos comentarios, voy dentro de un momento a leerlos, pero vamos a continuar un poquito con el tema y esperemos por favor de que también las preguntas ronden acerca de lo que es el tema. Otra recomendación es una nevera limpia y una despensa o un gabinete limpio y ordenados
te va a ayudar también en esto. ¿En qué? La despensa, los gabinetes, la nevera deben estar a una altura. Por ejemplo, los alimentos en los gabinetes, en la despensa, en los armarios, como usualmente lo llamamos aquí en nuestro país, deben estar a una altura lejos del suelo. Así como recomendábamos de que cuando fuéramos a comprar alimentos en el mercado, no tomáramos alimentos que estuviesen en el piso directamente, asimismo recomendamos de que los alimentos nunca deben de estar directamente en el piso colocados dentro del hogar. Usualmente tenemos gabinetes y áreas de almacenamiento que quedan a lo que es el suelo, pero siempre tratar de que si vamos a almacenar algún tipo de producto o alimento en ese lugar, pues esté dentro de algún envase que no permita tener un contacto directo al suelo. De esta manera vamos a lograr y ayudar a que ese alimento no se contagie. Para conservar correctamente los alimentos debes de guardarlos en lugares frescos, bien cerrados. Si están abiertos, si son fundas, por ejemplo la funda del arroz, que usualmente cuando la abrimos pues queda descubierta, pues lo podemos enrollar un poquito con un clic, incluso de lo que utilizamos para tender la ropa, lo podemos cerrar y de esa manera pues ayudamos a que no se contamine ese alimento. De igual manera, revisa las etiquetas de los alimentos que tienes en tu alacena, en tu gabinete, en tu nevera. Esto lo mencionamos siempre. ¿Por qué? Porque así como te ayuda también a que tengas conciencia de cuándo vencen los alimentos que tienes en tu nevera y que puedas entonces ir organizándolos de una manera pues más fácil para ir consumiendo los más viejos, pero de esta misma forma también puedes leer la etiqueta de ese alimento que compraste y saber cómo debes de almacenarlo. Si ese alimento requiere de refrigeración, si ese alimento no requiere de refrigeración. Entonces, leer las etiquetas, como siempre mencionamos, es algo sumamente importante y lo cual tenemos que siempre estar atentos a eso. Otra fuente de contaminación de nuestra cocina es el cubo o el zafacón de la basura. Parece algo obvio, pero no lo es. El cubo de la basura debe estar ubicado en un lugar alejado de los alimentos y preferentemente tener una tapa para evitar la multiplicación de los gérmenes y su traspaso a la comida. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo trato siempre de que inmediatamente el zafacón o el cubo de la basura llega ya a su límite máximo de capacidad de basura, pues saco la basura de la casa. ¿Por qué? Porque es una contaminación que podemos estar dejando ahí. De igual manera, dejar basura de una noche hacia el día es una contaminación muy, pero muy frecuente, la cual tenemos que tratar de evitar. Entonces, botar la basura, en mi caso, como les mencioné, la saco inmediatamente, veo que el zafacón está lleno, la saco de lo que es la cocina. Igualmente, cuando estamos manipulando, por ejemplo, alimentos, en mi caso, compro el pollo completo, lo de hueso y demás. Entonces, todas esas sobras trato también de guardarlas en una funda aparte, para que no se me vaya a olvidar. Si es muy tarde, entonces la recomendación, usted no puede salir ahora mismo a la calle con los toques de queda que tenemos, pues trate de mover esa basura a una zona que no sea la cocina y que sea en el exterior de la casa, sea el patio, sea quizás incluso hasta el balcón o la galería de la casa, para que no esté dentro de la casa y que entonces no atraiga pues plagas a su cocina. La higiene personal. En estos tiempos, ¿cuánto hemos estado hablando acerca de lo que es la higiene personal? De que debemos de estar constantemente lavándonos las manos. De igual manera, antes de comenzar a cocinar tenemos que lavarnos las manos bien, con agua, jabón y secarnos con un paño que esté limpio. Ahora en cuarentena nuestros niños también quizás nos ayudan mucho con la labor de la cocina y una forma de mantenerlos ocupados y también de crear un vínculo entre padre e hijos. Entonces, pero al cocinar con los niños debemos de enseñarles a lavarse las manos antes y durante el proceso, además de mantener un extremo cuidado con la manipulación de los alimentos que estén haciendo. Como mencionábamos en muchos posts en nuestra página web Proconsumidor RD, en estos días nos ha salido el chef que llevamos dentro y estamos inventando mucho. Por así mismo también los niños quieren ayudarnos, quieren ayudar a mamá, papá, déjame cocinar contigo. Y a veces pues queremos que ellos se vayan involucrando en este tipo de actividades de una manera dinámica, divertida, pero tenemos que tener todos esos cuidados. Entonces recuerda bien, lavarte la mano antes de comenzar a manipular los alimentos, secártela bien con un paño limpio. También recuerda no toser ni estornudar sobre los alimentos nunca. Y si tienes algún tipo de cortadura o herida, pues trata de cubrirla bien. Hay incluso entidades que recomiendan que si una persona está sintiéndose de una forma un poquito pues mal, enferma, pues que no cocine. ¿Por qué? Porque es un riesgo que usted puede tener al cocinar, pues de transmitir cualquier síntoma que tenga a quien usted le va a servir la comida. Evita la contaminación cruzada. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué es la contaminación cruzada? Pues bien, vamos a hacerlo algo sencillo. Vamos a explicarlo de una forma bien sencilla. ¿Alguna vez han cortado un pollo en una tabla de cortar y luego has utilizado
el mismo cuchillo y la misma tabla para cortar alguna verdura o vegetal, e inmediatamente realizas eso sin limpiar esos artefactos previamente, pues estás haciendo la contaminación cruzada. Entonces, imagina que el pollo tiene microbios. ¿No crees que puede pasar del cuchillo que cortaste el pollo a cuando cortes la verdura? Van a pasar esos microbios. Entonces tenemos que evitar esto. En la casa, si no tienes dos tablas o no tienes varios cuchillos, lo que debes hacer simple y llanamente es, inmediatamente utilizaste esa tabla de cortar y ese cuchillo para cortar una carne o cualquier otro tipo de alimento que no sea vegetal, pues lo lavas, lo higienizas muy bien, esperas, secas correctamente, entonces ahí cortas adecuadamente el otro alimento que vayas a utilizar. De esta manera evitamos lo que es la contaminación cruzada. Se recuerda cambiar los paños de la cocina si los utilizas también después de manipular alimentos crudos o si se han manchado al cocinar. Lavar las tapas de los alimentos enlatados antes de abrirlos siempre ayuda un poquito en esto, en no tener esa contaminación cruzada. Y nunca poner alimentos listos para comer en un plato donde se colocó previamente algún alimento crudo. Yo creo que en este sentido todos hemos hecho eso. Los varones quizás, que siempre tratamos de ser los más eficientes en la cocina, de ensuciar lo menos posible. ¿Y cuántas veces no hemos tomado quizás un embutido crudo, una chuleta, la tenemos en un plato, en ese mismo plato quizás la descongelamos, que vamos a hablar en un momentico acerca de las correctas formas de descongelar, pero entonces en ese mismo plato lo dejamos ahí porque decimos no vamos a ensuciar platos, porque sabemos que los hombres no queremos fregar mucho, lavar los trastes, entonces se nos olvida de que ese alimento estuvo crudo en ese plato y usualmente en ese mismo plato colocamos el alimento ya cocinado. Entonces no, si lo vamos a hacer así, pues inmediatamente ahí usted lava su plato, lo seca bien y lo deja en espera para poder volver a usarlo. De lo contrario, no puede utilizar el mismo plato donde usted tuvo la carne cruda o el alimento crudo para poner un alimento ya cocinado. Lavar bien los alimentos. Durante todo este tiempo de la cuarentena hemos dado los consejos de que al momento de realizar nuestras compras y antes de guardar las mismas en el hogar, debemos de higienizarlas, lavarla correctamente con cloro, agua abundante, secarla correctamente antes de almacenarla. Pero de igual manera, cuando ya vamos a sacar ese alimento de la nevera, vamos a sacar ese alimento del armario, de la alacena, tenemos que lavarlo. Aunque usualmente higienizamos antes de almacenarlo, es sumamente importante lavar adecuadamente, específicamente lo que son las verduras, las lechugas, tomates, brócolis y demás hortalizas. Son las más complejas a la hora del lavado, ya que su higiene debe realizarse hoja por hoja. En caso, por ejemplo, y siempre pongo mi ejemplo en particular, la lechuga la lavo con sal y vinagre. La dejo en agua a reposar, la lavo con un chorro de agua constante, hoja por hoja. Después